bienvenidos a este martes 14 de diciembre del 2021. Este es nuestro programa número 348. Y a tan solo 18 días para cumplir nuestro objetivo, estamos tan felices de compartir con ustedes este proyecto que hemos llamado Lee conmigo la Biblia. Realmente es una bendición, ha sido una bendición para mí a compartir con ustedes todo este tiempo a lo largo de este 2021 que para mí ha sido tan significativo y con tantos cambios. Pero vamos a comenzar ya mismo compartiendo el devocional del día de hoy. Y nuestro devocional del día de hoy se titula El león y el cordero. Algunas personas son como leones, resueltas, fuertes y valientes, y otras son como corderos, amables, mansos y sumisos. Todos nosotros debemos ser una mezcla divina de ambos y saber cuándo ser como un león y cuándo como un cordero. Pero, ¿cómo puede ser una persona a la vez león y cordero? En el libro Las Crónicas de Narnia de C.S. Lewis, el león Aslan representa a Jesús. El más famoso de los libros, El león, la bruja y el armario, Aslan es sacrificado. Atadlo, he dicho, repitió la bruja blanca. Hay que afeitarlo primero, hay que afeitarlo primero. Ponedle bozal, dijo la bruja. Tantas como eran las criaturas que lo rodeaban para asestarle patadas y golpes, escupirle y burlarse de él, empezaron a arrastrar al atado y amordazado león hacia la mesa de piedra. Después, en ese instante, oyeron a su espalda un fuerte ruido, un enorme y ensordecedor crujido. La mesa de piedra estaba rota en dos pedazos, con una enorme hendidura que la recorría de extremo a extremo. Allí, brillando bajo la luz del amanecer, más grande de lo que habían visto antes, sacudiendo la melena que al parecer había vuelto a crecer, estaba el propio Aslan. El mismo Aslan les dice que cuando una víctima voluntaria que no ha cometido ninguna traición fuera ejecutada en el lugar de un traidor, la mesa se rompería y la muerte misma efectuaría un movimiento de retroceso. En el libro de Apocalipsis vemos a Jesús en pie en el centro del trono del cielo. Él es el león y el cordero, el triunfante que ha vencido y sacrificado, como dice el verso 9. De una manera imaginativa y poderosa, C.S. Lewis muestra cómo Jesús puede ser a la vez el león de la tribu de Judá y un cordero que estaba de pie y parecía haber sido sacrificado. Proverbios capítulo 30 nos dice: sé limpio por el cordero que fue sacrificado. Necesitamos ser limpiados de nuestros pecados, de nuestras impurezas, tal como la describe el autor de Proverbios. Esta impureza del pecado se presenta bajo muchos aspectos diferentes. No presta debida obediencia a nuestros padres ni para bendecirlos, como dicen el verso 11, 12 y 17. El orgullo, el cual puede venir en forma de ojos que miran altivos y con desdén, como dice el verso 13. No seas tan rígido y pienses que eres mejor que todo el mundo. No cuidar de los pobres y los menesterosos, como dice el verso 14. Y cuarto, el pecado sexual, el cual se justifica a sí mismo diciendo: nada malo he cometido, dice el verso 20. No reconocer la necesidad de ser limpiados es peor, el peor estado en el que podemos estar. Ser limpiados de nuestros pecados es una cosa maravillosa. En el pasaje del Nuevo Testamento de hoy, vemos a toda la creación adorando al Cordero que ha sido sacrificado, y con su sangre, dice el verso 9 del capítulo 5 de Apocalipsis, con tu sangre compraste para Dios toda gente, de toda raza, lengua, pueblo y nación. La sangre de Jesús es la que nos limpia de todo pecado. Apocalipsis capítulo 5 nos dice: adora al Cordero que también es un león. A veces me encuentro actuando como un cordero cuando debería ser un león, y actúo mansamente cuando debería ser resuelto, fuerte y valiente. Y en otras ocasiones
Actúo como un león cuando debería ser más como un cordero. Soy demasiado brava cuando debería ser amable y mansa y sumisa. Jesús derrotó a poderosos oponentes con una valentía de león. Por ejemplo, cuando echó a los cambistas del templo. Por otro lado, con la mujer sorprendida en adulterio tuvo que haber sido inflexible, pero en vez de eso, fue misericordioso y amable como un cordero. El reto para nosotros es seguir el ejemplo de aquel a quien adoramos. ¿Qué está pasando en el cielo ahora mismo? Juan nos dice que cuando ve el cielo contempla a millones de personas adorando a Jesús, el león, quien también es un cordero. Jesús es la clave para entender la historia y la salvación. En la tierra nos resulta muy difícil comprender lo que está pasando. ¿Cuáles son los planes y los propósitos de Dios para la historia y la salvación? ¿Cuáles son los planes y los propósitos para tu vida y la mía? El rollo sellado con 7 sellos del que habla Apocalipsis capítulo 5 verso 1 probablemente representa los planes y los propósitos de Dios. Nadie, ni en el cielo o en la tierra o bajo la tierra, es considerado digno de abrir el rollo, ni tan siquiera mirar dentro de él excepto Jesús, el león de la tribu de Judá, el que ha vencido. Aquí se muestra a Jesús en toda su majestad y fortaleza. Solo Jesús puede abrir los secretos de la historia, los planes de salvación de Dios, sus propósitos para cada una de nuestras vidas. El león es también un cordero. Entonces vi en medio de 4 seres vivientes y del trono y de los ancianos a un cordero que estaba de pie y parecía haber sido sacrificado. Tenía 7 cuernos y 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Se acercó y recibió el rollo de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Cuando lo tomó, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. El Cordero es adorado por todo el orden creado y la iglesia entera se postra ante él. He aquí un hecho sorprendente. Tus oraciones en la tierra afectan las adoraciones del cielo. Cada uno tenía un arpa y una copa de oro llena de incienso, que son las oraciones del pueblo de Dios, como dice el verso 8. Tus oraciones llenan las copas de oro del cielo. Tus oraciones en verdad marcan la diferencia. Y entonaban este nuevo cántico: y con tu sangre compraste para Dios gente de toda raza, lengua, pueblo y nación. De ellos hiciste un reino, los hiciste sacerdotes al servicio de nuestro Dios, y reinarán sobre la tierra. Luego miré y oí la voz de muchos ángeles que estaban alrededor del trono, y de los seres vivientes y de los ancianos. El número de ellos era millares de millones de millones. Hay más de 100 millones de ángeles adorando a Jesús. Digno es el Cordero, que ha sido sacrificado, de recibir el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza, dice el verso 12. Las grandes multitudes adorando juntas a Jesús tienen algo extraordinariamente poderoso. Esta es una de las razones por la que es tan importante reunirse con la iglesia de Cristo y celebrar y adorar y alabar, porque es un anticipo del cielo. Aquí vemos que la actividad del cielo consiste en adorar a Jesús. Cantarás canciones de redención. Todo el cielo prorrumpe en alabanza. Hay una gran orquesta y un coro magnífico de todo tipo de música en armonía. Fuiste creado para alabanza de gloria de Dios, la cual fue revelada en Jesucristo, y el león también, que es el Cordero. Esther capítulo 9 y 10 nos dice: celebra el triunfo del león de la tribu de Judá. Jesús es el león que invierte los papeles para nuestros enemigos espirituales. Él es aquel contra quien nadie puede prevalecer. Él es la causa de las festividades, el gozo, la celebración, y en última instancia es la razón por la que damos regalos en el día de Navidad, para celebrar su venida y su victoria. Esther es un arquetipo de Cristo, es decir, su vida prefiguró y anticipó a Jesús. Humanamente hablando, si no hubiera sido por su intervención, la nación judía habría sido destruida. Su nación trajo la derrota del malvado Amán y trajo libertad, alegría y victoria al pueblo de Dios. Los papeles se habían invertido, nadie podía combatirlos.
Confía en que Dios, al final, hará que el mal que haya sido planeado contra ti se convierta en nada. Dios ha prometido darte la victoria final en Jesús. Mientras tanto, ten la valentía del león que tuvieron Esther y Mardoqueo, así como su disposición al sacrificio de sus vidas como corderos en obediencia al propósito de Dios. Esto llevó a que el pueblo de Dios se librara de la opresión. Ellos lo celebraron con un alegre banquete, como día de alegría y de banquete, y se hacen regalos unos a otros. Aquellos eventos prefiguraron el gran suceso del triunfo del león de la tribu de Judá, la raíz de David, por medio de la vida, muerte y resurrección de Jesús. Por él, su aflicción se convirtió en alegría y su dolor en día de fiesta. Por eso, debían celebrarlos como días de banquete y de alegría, compartiendo los alimentos los unos con los otros, dándoles regalos a los pobres. Esto debería ser parte de nuestra celebración. Iniciamos nuestra lectura del día de hoy en el libro de Proverbios, capítulo 30, versos 11 al 23. Hay generación que maldice a su padre y a su madre no bendice. Hay generación limpia que en su propia opinión, si bien no se ha limpiado de su inmundicia. Hay generación cuyos ojos son altivos y cuyos párpados están levantados en alto. Hay generación cuyos dientes son espadas y sus muelas cuchillos, para devorar a los pobres de la tierra y a los menesterosos de entre los hombres. La sanguijuela tiene 2 hijas que dicen: dame, dame. 3 cosas hay que nunca se sacian y aun la cuarta nunca dice basta: el Seol, la matriz estéril, la tierra que no se sacia de aguas y el fuego que jamás dice basta. El ojo que escarnece a su padre y menosprecia la enseñanza de su madre. Los cuervos de la cañada lo saquen y lo devoren los hijos del águila. 3 cosas me son ocultas y aún tampoco sé la cuarta: el rastro del águila en el aire, el rastro de la culebra sobre la peña, el rastro de la nave en medio del mar y el rastro del hombre en la doncella. El proceder de la mujer adúltera es así: come y limpia su boca y dice: no he hecho maldad. Por 3 cosas se alborota la tierra y la cuarta ella no puede sufrir: por el siervo cuando reina, por el necio cuando se sacia de pan, por la mujer odiada cuando se casa y por la sierva cuando hereda a su señora. Apocalipsis capítulo 5. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos, y vi un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aun mirarlo. Y lloraba yo mucho, porque no se había hallado ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes, y en medio de los ancianos, estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono, y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje, lengua, pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz: el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria, la alabanza
y todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y todas las cosas que hay en ellas. Y oí decir, al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria, el poder por los siglos de los siglos. Los 4 seres vivientes decían, Amén, y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Esther capítulo 9. En el mes 12º, que es el mes de Adar, a los 13 días del mismo mes, cuando debía ser ejecutado el mandamiento del rey y su decreto, el mismo día en que los enemigos de los judíos esperaban enseñorearse de ellos, sucedió lo contrario, porque los judíos se enseñorearon de los que los aborrecían, y los judíos se reunieron en sus ciudades y en todas las provincias del rey Asuero para descargar su mano sobre los que habían procurado su mal, y nadie los pudo resistir, porque el temor de ellos había caído sobre todos los pueblos. Y todos los príncipes de las provincias, los sátrapas, capitanes y oficiales del rey apoyaban a los judíos, porque el temor de Mardoqueo había caído sobre ellos. Pues Mardoqueo era grande en la casa del rey y su fama iba por todas las provincias. Mardoqueo iba engrandeciéndose más y eran asolados los judíos a todos sus enemigos a filo de espada y con mortandad y destrucción, e hicieron con sus enemigos como quisieron. En Susa, capital del reino, mataron y destruyeron a los judíos a 500 hombres, y mataron entonces a Parsandata, Dalfón, Aspata, Porata, Adalía, Aridata, Parmasta, Arisai, Aridai y Baisata, 10 hijos de Amán, hijo de Amadata, enemigo de los judíos, pero no tocaron sus bienes. El mismo día se le dio cuenta al rey acerca del número de los muertos en Susa, residencia real. Y dijo el rey a la reina Esther, en Susa, la capital del reino, los judíos han matado a 500 hombres y a 10 hijos de Amán. ¿Qué habrán hecho en las otras provincias del rey? ¿Cuál pues es tu petición y te será concedida? ¿O qué más es tu demanda y será hecha? Y respondió Esther, si le place al rey, concédase también mañana a los judíos en Susa que hagan conforme a la ley de hoy, que cuelguen en la horca a los 10 hijos de Amán. Y mandó el rey que se hiciese así. Y se dio la orden en Susa, y colgaron a los 10 hijos de Amán. Y los judíos que estaban en Susa se juntaron también el 14 del mes de Adar, y mataron en Susa a 300 hombres, pero no tocaron sus bienes. En cuanto a los otros judíos que estaban en las provincias del rey, también se juntaron y se pusieron en defensa de su vida, y descansaron de sus enemigos y mataron a sus contrarios, a 75,000, pero no tocaron sus bienes. Esto fue en el día 13 del mes de Adar, y reposaron el día 14 del mismo, y lo hicieron día de banquete y alegría, porque los judíos que estaban en Susa se juntaron el día 13 y el 14 del mismo mes, y el 15 del mismo reposaron y lo hicieron día de banquete y de regocijo. Por tanto, los judíos aldeanos que habitan en las villas sin muro hacen a los 14 del mes de Adar el día de alegría y banquete, un día de regocijo para enviar porciones, cada uno a su vecino. Y escribió Mardoqueo estas cosas y envió cartas a todos los judíos que estaban en todas las provincias del rey Asuero, cercanos y distantes, ordenándoles que se celebrase el día 14 del mes de Adar y el 15 del mismo cada año, como días en los que los judíos tuvieron paz de sus enemigos, y como el mes que de la tristeza se les cambió en alegría y el luto en día bueno, que los hiciesen días de banquete y de gozo, para enviar porciones cada uno a su vecino, y dádivas a los pobres. Los judíos aceptaron hacer, según habían comenzado lo que les escribió Mardoqueo. Porque Amán, hijo de Amadata, Agageo, enemigo de todos los judíos, había ideado contra los judíos su plan para destruirlos. Y había hecho pur, que quiere decir suerte, había echado pur para consumirlos y acabar con ellos. Mas cuando Esther vino a la presencia del rey, él ordenó por carta que el perverso designio de aquel
que aquel trazó contra los judíos recayera sobre su cabeza, y que colgaran a él y a sus hijos en la horca. Por esto llamaron esos días días de Purim, por el nombre Pur. Y debido a las palabras de esta carta, y por lo que ellos vieron sobre esto, y lo que llevó a su conocimiento, los judíos establecieron y tomaron sobre sí, sobre su descendencia y sobre todos los allegados de ellos, que no dejarían de celebrar estos 2 días según está escrito tocante a ellos conforme al tiempo de cada año, y que estos días serían recordados y celebrados por todas las generaciones, familias, provincias, ciudades, que estos días de Purim no dejarían de ser guardados por los judíos, y que su descendencia jamás dejaría de recordarlo. Y la reina Esther, hija de Abihail, y Mardoqueo el judío, escribieron con plena autoridad esta segunda carta referente a Purim, y fueron enviadas cartas a todos los judíos, a las 127 provincias del rey Asuero, con palabras de paz y verdad, para confirmar estos días de Purim, en sus tiempos señalados, según la había ordenado Mardoqueo el judío y la reina Esther, según ellos habían tomado sobre sí y sobre su descendencia, para conmemorar el fin de los ayunos y el clamor, y el mandamiento de Esther confirmó estas celebraciones acerca de Purim, y esto fue registrado en un libro. Esther, capítulo 10. El rey Asuero impuso tributo sobre la tierra hasta las costas del mar. Todos los hechos de su poder y autoridad y el relato sobre la grandeza de Mardoqueo con el que el rey lo engrandeció, ¿no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Media y de Persia? Porque Mardoqueo el judío fue el segundo después del rey Asuero, y grande entre los judíos y estimado por la multitud de sus hermanos, porque procuró el bienestar del pueblo y habló paz para todo su linaje. Finalizamos así nuestra lectura del día de hoy y compartimos esta oración. Señor, que no solo sea puro a mis propios ojos, te pido que me limpies mediante la sangre del Cordero que me compró para Dios. Señor, te adoro como el león de la tribu de Judá, quien ha vencido, y el Cordero que fue sacrificado. Señor, quiero volverme más como Jesús y saber cuándo ser resuelto y valiente como un león y cuándo ser manso y amable como un cordero. Señor, gracias por la victoria definitiva del león, quien también es el Cordero que fue sacrificado. Al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Y así llegamos al final de nuestra edición del día de hoy, martes 14 de diciembre del 2021. Este es nuestro programa número 348. 18 programas nos quedan para finalizar este año 2021. Ya sabes, si querés dejar tu saludo, tu recomendación o lo que sea, estaremos felices de recibirlo. Nos veremos mañana, si Dios así lo permite, en otra edición de Lee conmigo la Biblia. Bendiciones.